Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilder Guevara. En el día de hoy continuamos con la tarea 2, reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Nuestra introducción. Mediante 5 preguntas previamente propuestas en el foro, haremos una investigación más a fondo sobre la vida microbiana, relacionándola con el ecosistema, hábitat y gremios, para afianzar conocimientos y entender factores bióticos y abióticos del suelo. Nuestros objetivos son estructurar conocimientos sobre la vida microbiana del suelo y reconocer el suelo como un ecosistema. Aquí encontramos las 5 preguntas orientadas obtenidas previamente del foro de la tarea 2. Nuestra primera pregunta: establezca la diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio aplicados a la microbiología. Entonces decimos que ecosistema es un lugar con condiciones específicas como clima, tipo de suelo, temperatura y altura. Tomamos como ejemplo de ecosistema los polos, los desiertos, selvas, océanos, lagunas, ríos. Aquí en esta imagen tomamos un ejemplo de cuáles son los ecosistemas. Luego tendremos el hábitat, que sería un sublugar como este. Sería un sublugar dentro de ese ecosistema. Ejemplo, dentro de ese ecosistema, selva tropical, se encuentra un lago, que es el hábitat de peces, ranas, garzas, patos y mucha vida microbiana. Bien, luego saldría la vida microbiana. La comunidad microbiana, aquí nos centramos en cierto tipo de especies de similitud entre varios microorganismos. Supongamos que no es una laguna, sino un manantial de agua sulfurosa. Hay una comunidad de bacterias que oxidan el azufre y el ácido sulfúrico, pero hay 3 que nos oxidan el azufre. Esas vienen siendo el gremio, que ya serían nuestras bacterias más específicas. El gremio sería el cierto tipo de bacterias, ya las bacterias específicas de esa comunidad. Segunda pregunta: diga cómo se clasifican los microorganismos en función al oxígeno, a la luz, a las condiciones de temperatura y a la fuente de carbono y fuentes de energía. Las clasificación por temperatura son las ciclofílicas, que están alrededor de 15 grados centígrados, las mesofílicos, que están entre 20 y 40 grados, los termofílicos, que están alrededor de 55 grados. Con respecto a la clasificación por oxígeno, se encuentran 2, que es las aerobias y las anaerobias. Las fuentes de carbono y energía se diferencian de las dos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son los microorganismos que usan CO2 y carbonatos, son cierto tipo de bacterias como arqueas y protistas. Las algas también son organismos autótrofos con representantes de los géneros Eucrema y Cerato. Los heterótrofos son aquellos que utilizan compuestos orgánicos, hongos, algunas bacterias y protistas. Los quimiolitotróficos son las bacterias que utilizadores de ciertos compuestos inorgánicos los oxidan para su producción de energía. Y con respecto a la exposición de la luz, a los organismos donde los rayos del sol son la fuente de energía se les denomina fotoautótrofos por usar los fotones de la luz para el uso de la energía. Tercero, de acuerdo con la temática de la diversidad procariota del suelo, analice por qué el estudio llevado a cabo un suelo contaminado con hidrocarburos mostró que el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y sin contaminar es parecido. Llegamos a la conclusión de que ambos
suelos son dos hábitats con gran diversidad procariota. Al alterar algún medio ambiente van a sobresalir microorganismos más competitivos. Cuarto, hago una breve síntesis de los resultados y conclusiones más relevantes del estudio Sin y Gupta. Llegamos a la conclusión que si tenemos un área a remediar, una mina, un suelo explotado por la agricultura, etc., podemos implantar un ecosistema iniciando con las plantas, árboles que se adapten al tipo de suelo y microorganismos que se adaptan a la rizosfera. Y con la hojarasca y demás se va formando de nuevo el ecosistema microbiano. Quinta pregunta. Explique cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo, CBS, a la estabilización del suelo. Estas cianobacterias son las encargadas de estabilizar el suelo, protegerlo y evitar que se cause erosión por elementos como el viento, el agua y demás terrenos áridos y desérticos. Aportan nitrógeno y gran parte del nitrógeno fijado es liberado inmediatamente y puesto a disposición del resto de la biota del suelo. Bueno, podemos concluir lo siguiente. El suelo es un ecosistema de la vida microbiana. El suelo como sistema de hábitat de varios gremios que aportan diferentes funciones y los microorganismos son los fabricantes de su propio. El aporte al foro, el Turnitin y la biografía. Muchísimas gracias.